¿Cómo están mi gente? ¿Cómo cojones han estado? Vamos a ver sobre el caso de Jacobo Greenberg. Que es que escuché un tema de Víctor Mendívil, Jacobo Greenberg y tal, y como que siempre tenía la curiosidad. He visto cosas de Jacobo Greenberg, ¿no? Ahí en las redes, ¿no? De que desapareció, o no sé qué le pasó, pero que he visto como que videitos como que este señor sabía cosas más allá de la mente humana. Entonces me entra curiosidad, ¿sabes? Sobre el caso de Jacobo Greenberg. ¿Por qué desapareció? Esto es un video ahí del canal de DX Docs. No, este es la bestia. Esta es la bestia. Vamos a ver. El científico mexicano Jacobo Greenberg desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastros. Pero desapareció y nadie sabe cómo desapareció y por qué desapareció, me van a decir. Supuestamente justo antes de hacer uno de los descubrimientos científicos más grandes de su tiempo. Uno que podría explicar los milagros de Jesucristo, de convertir el agua en vino o sanar a los enfermos, o la manera en la que una chamana mexicana llamada Pachita supuestamente era capaz de materializar órganos con sus propias manos y operar pacientes con tan solo un cuchillo de campo. Pero todo eso es posible. Entonces tenía ese secreto y como que lo desaparecieron. Esta investigación terminó repentinamente. Algunos dicen que su esposa acabó con él, otros dicen que la CIA lo capturó y algunos más especulan que en realidad se trataba de un charlatán. El hombre del que hablamos es Jacobo Greenberg y yo creo que esto es como el caso de Cancerbero, ¿no? Como que no se sabe. O sea, como que siento que hay como que unas personas más poderosas detrás de todo. Conspiraciones. Nace en diciembre de 1946 en la Ciudad de México. Proviene de una familia de inmigrantes europeos con raíces judías. Y aunque no hay muchas imágenes ni información sobre los primeros años de su vida, sí se sabe que su madre falleció debido a un tumor cerebral. Tal vez, y solo tal vez, este hecho se convierte en el inicio de una insaciable curiosidad de Jacobo por el cerebro humano. Curiosidad que, en tan solo unos años... Que la mente humana, mi gente, es muy poderosa. Ustedes saben sobre la ley de la atracción, Yo llevo manifestando mi Lamborghini, haciendo la ley de la atracción. Llevo ya como que más de 40 años. Todavía no ha aparecido Lamborghini, pero aparecerá, ¿sabes? Yo lo estoy manifestando, ¿sabes? Miren ahí, mi Lambo, ahí está ahí, ¿no? Pero bueno. Lo llevará a cuestionarse sobre la realidad que nos rodea. Pero de eso hablaremos en un momento. Cuando Jacobo llega a la adultez, se inscribe en la carrera de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudia la mente humana a profundidad. Esta decisión lo pone en el camino a convertirse en uno de los neurocientíficos más reconocidos de su época. Después de terminar la carrera, Jacobo se muda a Nueva York para especializarse en neurofisiología. Ahí se dedica a investigar cómo ciertas formas y patrones visuales específicos afectan la actividad del cerebro. Lo que Jacobo realiza en el Instituto Cerebral de Nueva York no es pseudociencia o cosas fantasiosas. No, es ciencia pura, centrada en el cerebro y la inmensidad de sus funciones. Para que te des una idea, este tipo de estudios en aquella época eran rudimentarios. Se basaban en hipótesis que luego se sometían a experimentos, análisis y resultados concretos para validar o refutar cada una de ellas. Es importante mencionar esto porque los experimentos que Jacobo está a punto de realizar desafían lo conocido hasta el momento en el ámbito de la ciencia y abren un puente hacia lo espiritual, explorando conexiones que nunca antes se habían estudiado. Las investigaciones de Jacobo lo llevan a visitar. Una curiosidad, ustedes son espirituales. Yo soy muy espiritual, soy muy creyente en todas esas cosas, ¿no? De la mente y todo eso. No sé si ustedes también. Lugares como Israel, un lugar donde por azares del destino conoce a algunas personas que aseguran comunicarse con espíritus. Esta es su primera experiencia con anécdotas de historias que la ciencia no puede explicar, pero no la última. Cuando vuelve a Nueva York, su forma de pensar y ver las cosas ya ha comenzado a cambiar. Y mientras trabaja en su tesis doctoral enfocada en las potencialidades del cerebro, empieza a escuchar sobre una figura muy reconocida en el ámbito espiritual. Una mujer a la que se le conoce como Pachita. Esta mujer es extremadamente importante en la historia, así que pon atención. Es una chamana mexicana quien se dice que es capaz de sanar cualquier enfermedad con solo sus manos y un cuchillo de cocina. Para Jacobo, un científico en toda regla, sana cualquier herida o enfermedad con sus manos y un cuchillo de cocina.
Esta idea le resulta extraña y ¿Seguro? completamente imposible, ya que desafía por completo las leyes de la ciencia que él conoce y practica. El doctor Greenberg entonces La Pachita era decide Illuminati regresar a o México algo. e ir en búsqueda de Pachita. Todo esto sin decirle nada a la mujer, ya que no había forma de comunicarse con ella. Después de un largo viaje, finalmente se encuentra con ella. De este encuentro no existe ningún registro oficial, pero la leyenda relata que el escepticismo inicial de Jacobo se desmoronó por completo cuando Pachita lo recibió con una frase que lo dejó sin palabras. Apúrate, Jacobo, te estaba esperando. Si no conoces a Pachita, déjame darte algo de contexto. Esta mujer que ves aquí es Se lo encontró y Pachita le dijo, apúrate, Jacobo, que te estaba esperando. Bárbara Guerrero, conocida comúnmente como Pachita. Se volvió una figura célebre en la historia del chamanismo en México por ser una curandera con habilidades en la sanación espiritual, en la medicina alternativa y sobre todo por sus famosas cirugías espirituales. Para estas cirugías, Pachita realizaba sus intervenciones utilizando un cuchillo de campo o en ocasiones solo sus manos. Se dice que era capaz de extraer huesos, reintroducirlos e incluso regenerar órganos de manera completamente psíquica. Uno de sus métodos más famosos era la imposición de manos que ella utilizaba para establecer una conexión energética con quienes acudían a ella. Según su práctica, ella podía canalizar energía curativa a través del paciente y así curar cualquier tipo de enfermedad. Cerca de Pachita, Jacobo tiene la oportunidad de estudiar y documentar sus métodos bien de cerca e incluso se dice que hasta participa en algunas cirugías, lo que aviva aún más su sed de respuestas. ¿Cómo es posible que, según ella, solo con la mente y la energía sanadora de su cuerpo puede hacer todo este tipo de milagros? Este segundo acercamiento hacia experiencias que la ciencia no puede explicar le hace comprender que la mente humana es mucho más profunda de lo que había imaginado y que existen dimensiones aún por explorar. Jacobo empieza a plantear la posibilidad de utilizar el método científico para estudiar ¿Qué me dicen ustedes de esto? Déjenme saber en los comentarios. Quiero saber. el chamanismo y así encontrar las respuestas a lo que según él había vivido con Pachita. Sin embargo, este contacto marca el inicio de un camino que lo llevará a algo mucho más grande. El experimento que, según algunos, podría haber sido la causa de su misteriosa desaparición. Su tiempo con Pachita se extiende mucho más de lo que originalmente planeaba, ya que Greenberg busca que lo que ella hace pueda replicarse y compartirse con el mundo entero. Jacobo queda impactado y esto lo lleva a cuestionarse todo lo que había aprendido y creía sobre Entonces aprendió de Pachita, vio que todo eso era real y entonces como que estuvo haciendo el estudio para revelar todo ese secreto. Entonces va a ser un mundo sano, ¿no? la mente y la realidad. Libre Ahora no quiere de- saber sobre lo que de hace Pachita, enfermedades. sino también sustentarlo científicamente. Por ello se dedica a estudiar su mente. Para Greenberg, la ciencia no se define por su tema, sino por su método. Jacobo desea que lo que hace Pachita sea replicable y repetido en diferentes ocasiones y ambientes. Sus investigaciones con Pachita lo llevan a creer que nuestra mente participa en la creación del mundo que percibimos. Para esto toma como base experimentos de la física cuántica, por ejemplo, aquel en el que las subpartículas se comportan de manera distinta dependiendo de si son observadas o no. Esto sugeriría que el observador no Física cuántica, ¿eh? es solo testigo, sino también participante en lo que observa. El trabajo de Jacobo con la curandera lo lleva a creer que ella logra la sanación de sus pacientes a través de la mente. Y con base en esto construye su teoría más ambiciosa, la teoría sintérgica. Primero te lo voy a explicar como Jacobo lo sugiere, aunque de una manera simplificada, y después te pondré como ejemplo la película Matrix, porque ejemplifica muy bien la teoría de Jacobo. Neo. La teoría sintérgica de Jacobo sugiere que existe un campo informacional que denomina latiz, el cual todo lo abarca y envuelve. Este campo se entrelaza a través del universo Me estoy perdiendo. entero y contiene toda la información de todas las cosas. Sin embargo, carece de las Que hay cualidades un mundo aparte donde está toda la info de las cosas, todo. o experiencias subjetivas Hay asociadas un- a ellas. Es hay como una como que otro receta de mundo. pastel que contiene sus ingredientes y procedimientos, pero no la experiencia de sabor del pastel terminado. Según Jacobo, nuestro cerebro interactúa con esta experiencia de una receta y contiene toda la información de todas las cosas. Sin embargo, carece de las cualidades o experiencias subjetivas asociadas a ellas. Es como una receta de pastel que contiene sus ingredientes y procedimientos, pero no la experiencia de sabor del pastel terminado. Según Jacobo, nuestro cerebro interactúa con este campo, lo decodifica y de esa operación resulta la realidad tal y como la conocemos, los objetos, las formas, los colores y las texturas. Para Jacobo, el mundo que Algo de eso vi también en física cuántica, que hay otro mundo real diferente a, ¿me entiendes?
y como que así, algo de, así lo hago, como que manifestándolo lo atrae, ¿no? Mi Lamborghini está en ese mundo ahora, ¿me entienden? O sea, hay otro mundo, pues ahí está mi Lamborghini, ¿sabes? Y yo lo estoy trayendo para acá, para este mundo, ¿sabes? Lo que me cuesta mucho aduana, ¿sabes? Parece ser, ¿sabes? Como que está caro el envío. No, el código postal está mal, no sé. No está llegando mi Lambo. Recibimos no es más que el resultado final de una interacción entre nuestro cerebro y la información de la latiz. Sin embargo, según él, como no tenemos acceso a ese proceso, creemos que no participamos en la creación de la realidad, cuando para él ocurre todo lo contrario. Una vez que esto ha quedado claro, te cuento que Greenberg no se detiene aquí, sino que teoriza mucho más allá. Concluye que si percibimos la realidad según lo que nuestra conciencia nos permite, entonces podría haber personas con un nivel de conciencia mucho mayor, como Pachita, Buda o hasta Jesucristo. Estas personas, además de percibir el resultado final de la interacción, como cualquier otra persona común y corriente, también podrían acceder a la red informacional de la latiz y por lo tanto modificar la realidad. Para que quede más claro, con la mente accede a la red matiz y modifica la realidad. A ver que si alguien me pasa el código Wi-Fi de la red matiz esa, ¿sabes? Para modificar un poquito la realidad mía, Usaré de ejemplo la película Matrix, y si no la has visto, te cuento brevemente de qué trata. En Matrix, los humanos viven atrapados en una simulación creada por las máquinas, donde el código digital se interpreta directamente por sus cerebros como la realidad física que perciben. Esta simulación, conocida como la Matrix, es una ilusión diseñada para mantener a las personas inconscientes de la verdad. Las máquinas los han esclavizado y utilizan sus cuerpos como fuente de energía. Sin embargo, algunas personas logran despertar de esta ilusión y comprenden la naturaleza de la Matrix como un sistema de código. Aquellos con un mayor entendimiento y conexión con este código, como Neo, el personaje principal, pueden manipularlo alterando las leyes aparentemente inmutables de la simulación. Esto les permite realizar hazañas imposibles, como superar la gravedad, esquivar balas o mostrar una fuerza sobrehumana, transformándose en verdaderos arquitectos de la realidad dentro de la Matrix. Para Greenberg, esto explicaba lo que vio con Pachita, quien pudo haber tenido acceso a la latiz o el código a través del cual modificaba la realidad y materializaba órganos, o era capaz de cerrar heridas tan solo pasando sus manos. Para Jacobo, este fenómeno también podría explicar los milagros de Jesús, como convertir el agua en vino, multiplicar peces o curar enfermos. Todo gracias al acceso a la latiz, con la cual era capaz de modificar la realidad. Dios también tenía acceso a la matiz, ¿no? Entonces multiplicaba los peces, curaba heridas también, como Pachita, ¿no? Arte de magia. Siguiendo con la historia, llegan los años 90 y Jacobo conoce a la Matriz esa, quien se convierte en su segunda esposa. Ella aparece en un momento importante de su vida, lleno de cambios importantes, pero en poco tiempo esta relación se vuelve en su contra. Jacobo está ganando cada vez más reconocimiento internacional y tiene múltiples proyectos basados en sus teorías, mismos que parecen estar muy cerca de demostrar al mundo la existencia de la latiz. Para tratar de demostrar esta teoría, Jacobo recurre a un principio de la física cuántica llamado entrelazamiento cuántico, un concepto que explica un fenómeno por el cual dos subpartículas, después de interactuar, se entrelazan y aunque se separen a grandes distancias, cualquier cambio en una afecta simultáneamente a la otra. En el experimento, el Dr. Greenberg hace que dos personas interactúen durante unos minutos antes de separarlas en habitaciones distintas, pidiéndole... Eso es la telepatía. Usted no sé si le han pasado que estás pensando en alguien y de repente te llama, ¿sabes? O te manda un mensaje. Es que mantengan la intención de conexión. A ambas se les colocan electrodos para registrar la actividad eléctrica de sus cerebros. Posteriormente, a una de las personas, sin que ellas sepan a quién, se le emite un flash de luz. Se dice, sin ningún documento que lo avale, que el resultado es sorprendente. La persona que no fue expuesta al flash muestra actividad cerebral simultánea, como si también hubiera recibido el estímulo, aunque con una menor amplitud. Este fenómeno sugeriría la posibilidad de que exista una conexión más profunda entre los cerebros, como una red invisible donde la información viaja de un lugar a otro. Una red como la latiz que Jacobo plantea. Esto es muy importante porque si lo que el doctor propone es cierto y se logra entender este campo con mayor profundidad, las posibilidades serían infinitas, incluyendo algo tan extraordinario como la comunicación telepática. A este fenómeno Jacobo lo llama potencial transferido, el que muchas teorías de conspiración, la comunicación telepática, creen que le costó todo. Para este tiempo se dice que Jacobo dedica tanto tiempo a su
trabajo. La ex mía no para de mandarme la telepatía. En el laboratorio, que comienza a descuidar su matrimonio, lo que provoca que la relación con Teresa se destroce rápidamente. Algunos familiares cuentan que con el tiempo la relación incluso se volvió violenta y Jacobo llegó a temer a su esposa de tal manera que a veces llegaba a dormir en camionetas u otros lugares con tal de no volver a su casa. Esa mirada como que da un Según poco su hermano, de hasta en miedo. una ocasión le dijo que temía por su vida. Indagando más, descubrí algo interesante. Actualmente existe un término que parece vincularse un poco con esta conexión que Greenberg planteó, pero de una manera más simple. Muchos años después de estas teorías, la neurociencia formalizó el término resonancia límbica, que no es solo un término elegante, es algo real que ocurre cuando dos personas se conectan a un nivel tan profundo que sus emociones y cuerpos empiezan a sincronizarse. Es como si sus cerebros se sintonizaran en la misma frecuencia, creando un puente invisible de entendimiento. Este fenómeno ocurre en nuestro sistema límbico, la parte del cerebro encargada de las emociones, la memoria y las respuestas instintivas. Cuando interactuamos con alguien, cosas como el tono de su voz, las expresiones faciales o el lenguaje corporal activan áreas como la amígdala y el hipotálamo. Y entonces pasa algo increíble. Nuestros ritmos cardíacos, nuestra respiración e incluso nuestras hormonas comienzan a alinearse. Es un estado de conexión emocional profunda con los demás. Aunque Greenberg no hablaba de resonancia límbica, su teoría del campo sintérgico compartía algunas similitudes. Según su visión, nuestros cerebros no solo perciben la realidad, sino que la co-crean. En este sentido, la resonancia límbica podría ser una forma en la que este campo se manifiesta físicamente, permitiendo que nuestras emociones se sincronicen. De hecho, si miramos hacia atrás, este concepto ya había sido mencionado en ideas ancestrales y filosóficas. Por ejemplo, lo que los hindús llamaban el archivo acásico, lo que Carl Jung describió como el inconsciente colectivo, o lo que Platón denominó el mundo de las ideas. Otro ejemplo es la serie Sense8, donde 8 personas en diferentes partes del mundo están conectadas sensorialmente. Estas conexiones les permiten compartir pensamientos, emociones y habilidades, ayudándose mutuamente a enfrentar amenazas externas de quienes buscan aprovechar esa habilidad única o arrebatársela. Jacobo no se detiene ahí, quiere llevar su experimento al siguiente nivel y esta vez replicarlo en 2 ubicaciones completamente diferentes. Su idea es realizar la prueba con una persona en México y otra en India. Utilizando el mismo mecanismo, ambas recibirían de México a India. Estímulos visuales o electrónicos. La persona en India, habiendo establecido previamente una conexión con la persona en México, desarrollaría una empatía tal que al aplicarle un estímulo en India, se esperaría que la persona en México recibiera esa información simultáneamente. Jacobo organiza todo, recluta voluntarios, consigue las máquinas necesarias, consigue un experto en física cuántica e incluso cuenta con el apoyo de colegas que respaldan este innovador experimento. Parece ser que está a punto de hacer historia. El trabajo que ha motivado toda su vida parece estar cerca de rendir frutos y demostrar que sus teorías son correctas. Sin embargo, justo cuando está por llevar a cabo este experimento, el 8 de diciembre de 1994, Jacobo y su esposa Teresa desaparecen sin dejar rastro. Esto desata una búsqueda que no lo han encontrado. Se extiende por todos lados con el objetivo de averiguar qué pudo haber sucedido. Según sus colegas, estas actitudes no iban con él, ya que Jacobo no era alguien que faltara al trabajo. Se fueron al otro mundo, al inframundo, con la mujer, algo así, ¿se imaginan? Se fueron ahí al metaverso, ¿no? La mujer empezó ahí a joder y dijo, nos vamos para el otro mundo. Sin avisar. Además, tenía planes concretos de viajar a Nepal para continuar con sus investigaciones. Es como si la Tierra se lo hubiera tragado. Además, no existen tickets de avión que sugerirían que se fue a otro lado, o sea, que no salió de México. Su rastro comienza a aparecer en todas las noticias y periódicos del país, pero nadie sabe de su paradero. Su caso se convierte en un tema de debate nacional. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, nunca se vuelve a saber nada del Dr. Greenberg. Hay una serie de elementos que hacen de su desaparición un enigma, y hablaremos de ellos para que tú decidas cuál podría haber sido la causa de su desaparición. Tras varios meses... Gente muy poderosa atrás, gente muy poderosa atrás, que controlan el mundo. De incertidumbre, el caso llega a manos de Padilla, un investigador policial con un historial impecable en la resolución de casos complejos. Este investigador realiza un seguimiento exhaustivo para encontrar la posible razón detrás de la desaparición de Jacobo. En el curso de sus indagaciones, Padilla descubre que, una semana después de la desaparición de Jacobo, Teresa fue vista acompañada de una mujer rubia. Según testigos, acudió a la casa donde vivía con Jacobo, tomó sus pertenencias, realizó algunos movimientos de dinero y sin dar explicaciones, volvió a
a desaparecer, como si estuviera ocultando algo. Esto podría sugerir un posible crimen. Tomó sus pertenencias, realizó algunos movimientos de dinero y sin dar explicaciones volvió a desaparecer, como si estuviera ocultando algo. Esto podría sugerir un posible crimen pasional, pero este es solo el comienzo. Padilla dice haber continuado siguiendo el rastro de Jacobo en los días previos a su desaparición y llega hasta un testigo que asegura haber visto al doctor en una pista que lleva a Colorado, Estados Unidos. Según este testigo anónimo, Jacobo habría descendido de una avioneta tipo Cessna acompañado de Teresa y otras 2 personas supuestamente como agentes de la CIA o el FBI, una de ellas rubia. Tras bajar, subieron a 2 autos por separado y desaparecieron sin dejar rastro. Se fue con la FBI. Esta pista lleva a Padilla a adentrarse en una investigación tan profunda que, según él... Y todo justo antes de hacer el experimento ese de una persona en México y el otro no en India y tal, justo antes de eso. Ciertos políticos de la época estaban interesados en enterrar. Mientras tanto, los medios de comunicación se aferran a la idea de un crimen pasional vinculado a Teresa, con quien Jacobo mantenía una relación conflictiva, según sus allegados. Sin embargo, Padilla insiste en que detrás de esta desaparición hay algo mucho más oscuro. Según Padilla, a medida que se acerca la verdad, las pruebas que había reunido comienzan a desaparecer misteriosamente, debilitando su investigación y dejando el caso en el olvido. Con el tiempo, el interés público se enfría y resolver el enigma pasa a ser una prioridad para muy pocos. Esta situación afecta la credibilidad de Padilla y le cuesta su carrera. Agobiado por las consecuencias de lo que descubrió, decide alejarse de los medios y vivir en el anonimato, lejos de quienes pudieran buscarlo por este caso. Sin embargo, años más tarde, Padilla rompe su silencio. En un reciente documental llamado El secreto del Dr. Greenberg, Padilla participó para compartir todo lo que había recopilado antes y después de su despido, arrojando nueva información sobre uno de los mayores misterios de México. Señor Padilla, tenga cuidado. Entre las investigaciones que él afirma que hizo, destacan registros que muestran que Jacobo realizaba viajes frecuentes a Boulder, Colorado, bajo circunstancias sospechosas. Estos desplazamientos no seguían sus patrones habituales, lo que sugiere que podría estar ocultando algo. Algunos es que Jacobo sabía mucho. Hay cosas más allá de lo que nosotros sabemos, mi gente. Creen que estos viajes estaban relacionados con trabajos encubiertos vinculados a sus experimentos. Sin embargo, el hallazgo más intrigante es el testimonio de que Jacobo fue visto escoltado por supuestos agentes de la CIA poco antes de su desaparición. Esta versión ha llevado a varios de sus colegas a pensar que la agencia tenía un interés particular en sus investigaciones. La CIA, como sabemos, es una agencia de inteligencia estadounidense conocida por involucrarse en investigaciones científicas y tecnológicas avanzadas. En realidad, su misión principal es recopilar y analizar información estratégica para la seguridad nacional, pero la organización ha sido objeto de controversias a lo largo de los años por su participación en proyectos secretos y éticamente cuestionables. Uno de los casos más oscuros que han salido a la luz es el proyecto MK Ultra, un programa secreto de la década de 1950 desarrollado en plena Guerra Fría. Este programa buscaba métodos de control mental a través de experimentos extremos. Incluía el uso de descargas eléctricas, drogas alucinógenas como el LSD y otras técnicas invasivas, muchas veces realizadas sin el consentimiento de las personas involucradas. Se sabe que en el Allen Memorial Institute en Montreal, Canadá, bajo la dirección del psiquiatra escocés estadounidense Dr. Cameron, se desarrollaron experimentos que llevaban a los pacientes a un estado llamado conducción psíquica, una técnica diseñada para borrar recuerdos y reconfigurar la mente de las personas. Este tipo de prácticas revela hasta dónde podían llegar en su afán por dominar el control de la mente. Teniendo esto en cuenta, para muchos no resulta difícil. Está empezando a dar un poquito de miedo. Imaginar por qué la CIA podría haber estado interesada en los avances de Jacobo Greenberg, quien estaba supuestamente a un paso de demostrar teorías que podrían controlar más que la mente, la realidad misma. Ahora bien, es importante aclarar que no hay pruebas concluyentes de que la CIA estuviera involucrada en la desaparición de Greenberg. Y algo importante sobre lo que se sustenta esta teoría es el siguiente dato. En 2017, la CIA desclasificó una serie de documentos bajo la ley de registros de la CIA, archivos. Espérate, la CIA como que está un poquito raro eso. Esta teoría es el siguiente dato. En 2017, la CIA desclasificó una serie de documentos bajo la ley de registros de la CIA, archivos que incluyen información sobre diversos proyectos secretos y experimentos, muchos relacionados con investigaciones sobre percepción extrasensorial, control mental y fenómenos paranormales. Y adivina qué, entre ellos se encuentra la teoría sintérgica de Jacobo Greenberg. Aunque esto no prueba nada, ahora sabemos que la CIA
ella, o algo más grande, conocía el trabajo del doctor. Otra hipótesis que podría explicar su desaparición es que quizás Jacobo logró llevar a cabo su experimento en secreto, pero al no obtener los resultados que buscaba y ante las altas expectativas generadas en torno a sus teorías, decidió por voluntad propia desaparecer para evitar quedar en ridículo frente a tantas personas. Pero hay una última hipótesis mucho más descabellada, pero aún así te la muestro para que tú saques tus propias conclusiones. Hay quienes creen que Jacobo, a través de una profunda meditación, logró conectar su cuerpo y su alma de una manera tal que le permitió moldear su realidad, llegando incluso a trascender hacia la latiz y desaparecer de esta realidad para encontrar todas las respuestas que buscaba. Decidas la teoría que elijas. Cogió un vuelo para Latí. Sea que su esposa lo mató, que desapareció para evitar quedar en ridículo, y que trascendió a otro plano, que fue capturado por la CIA. Creo que todos podemos aprender algo de esta historia. Sea cierta o no la teoría que planteó Jacobo sobre la posibilidad de manipular la realidad física al alcanzar un nivel de conciencia más alto, lo que sí podemos hacer es manipular nuestra forma de entender y comportarnos en el mundo. Ser más conscientes de por qué hacemos lo que hacemos podría ser el primer paso para transformar. Buen mensaje, el Dieck, Jacobo Dieck, buen mensaje. Nuestra realidad. Uf. El científico mexicano. Estos videos de Dieck están duros. Me ando más conectado que Jacobo Greenberg, ¿no? Es que como la canción de Víctor Mendívil, tan creativo. La creación de la experiencia. Este libro te hace pensar, tengo que comprar ese libro. Wow. Estuvo interesante este video.